finalmente, Fernando Delfino Polo es licenciado en Filosofía por la UBA. Su tesis versa sobre Carlos Astrada y Rodolfo Kusch en busca de lo americano y lo argentino, un diálogo filosófico entre sus ontologías situadas. Actualmente está cursando la especialización en pensamiento nacional y latinoamericano en la Universidad de Lanús. Fue adscripto en la materia ética de Filosofía y Letras de la UBA con los proyectos Marx en Latinoamérica, lectura desde la filosofía de la liberación, dirigido por Natalia Bossi, y Estado y Gobierno en el liberalismo contemporáneo, la filosofía política de Friedrich Hayek, dirigido por Ariel Facio. Participó también en la organización del Segundo Congreso de Pensamiento Político Latinoamericano. Es autor de ponencias y publicaciones vinculadas a la filosofía argentina y al pensamiento militante. Trabajador, claro. Es una identidad también. Y su ponencia en el día de hoy lleva como título Kusch como lector crítico de Astrada. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Fernando Delfino Polo, que va a presentar una exposición, como les decía antes, cuyo título es Kusch como lector crítico de Astrada. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por la organización de estas segundas jornadas. Eso eh, indica un crecimiento, ¿no? Que además eh, implica también un reconocimiento institucional. Así que bueno, felicitaciones a los organizadores. Em, Primero, creo que hay dos acontecimientos que, bueno, ayer Abad decía que está el afuera y el adentro. Yo creo que Elba, si estuviera acá, coincidiría conmigo. Es una expresión insatisfactoria porque en realidad lo que pasa afuera también pasa acá adentro. Hoy para todas las personas que nos sentimos de alguna manera peronistas es un día muy especial porque es el 17 de octubre y además estas jornadas tuvieron que modificarse a partir del conflicto universitario. Creo que esos dos acontecimientos están de alguna manera imbricados porque si no hubiese habido un 17 de octubre, los argentinos y argentinas no creeríamos que con la movilización callejera se podrían transformar cosas, así que eso que pasa afuera también nos pasa acá adentro y está por acá atravesando estas jornadas también. Felizmente, ¿no? Quiero decir. Así que bueno. Y ahora sí, para hablar un poco de lo que a lo que vinimos, yo acá medio como un infiltrado, ¿no? Porque en realidad yo vengo a hablar de Kush en unas jornadas sobre Astrada. En breve van a ser las jornadas Kush en la UNLA, así que yo lo que les recomiendo es que pidan el doble certificado, tanto el de las jornadas de hoy como el de la UNLA. Pero tiene un sentido. Cuando Kush se recibió, Astrada era una referencia de la filosofía en ese momento. Em, y más allá de las clásicas influencias de las que uno siempre puede eh, eh, hablar, sí me parece importante determinar algunos conceptos que yo encontré en la obra temprana de Kush, en su primer libro particularmente, que son conceptos que él desarrolla en crítica a el mito gaucho de Astrada. El objetivo final de esto no es, de nuevo, no es un continuidades y rupturas clásico, sino empezar a construir también una tradición de pensamiento, ¿no? Eh, Ayer en el panel de cierre-apertura, también Guillermo
de alguna manera hacía como referencia al debate entre Sea y Salazar Bondi, y él decía, bueno, toda filosofía es filosofía situada, entonces toda filosofía es filosofía sin más. Bueno, yo no sé si estoy tan de acuerdo con eso. Nosotros por lo general, también la academia nos induce a pensar en conceptos, capítulos, autores, y a veces así nos olvidamos del panorama general. eh, y por eso me parece importante mostrar ciertas continuidades y cierta tradición de pensamiento, eh, pensando también que el mito gaucho es de alguna manera como un acontecimiento de la filosofía argentina, ¿no? Eh, un acontecimiento al cual algunos filósofos después retroalimentan y permanecen leales a ese acontecimiento que es en sí mismo el mito gaucho, ¿no? Un acontecimiento como un hito, ¿no? Eh, y me interesa ubicar a Rodolfo Kusch en el campo de los discípulos de Astrada, digamos, discutiendo con Astrada. Bueno, el primer libro de Kusch es La seducción de la barbarie, análisis herético en continente mestizo, es del 53. En realidad, los primeros textos de ese libro son publicados en el 51, en el Suplemento Cultural de la Nación y en la revista Sur. O sea que Kusch ya venía pensando en lo que publicó en el 53 en el 51. O sea, apenas 3 años después de la publicación del Mito Gaucho. Por lo general se los asocia a Kusch y a Estrada en la temática de la filosofía americana, así en general, como también se asocia a Kusch con la filosofía de la liberación por temáticas comunes, pero a mí me interesa ir concepto por concepto, para demostrar esa tradición de pensamiento. Y no son conceptos tampoco, no son detalles o no son conceptos accidentales, sino que van a la esencia, digamos, de la obra de Astrada, a la esencia del mito gaucho, que si no estuvieran esos conceptos, el mito gaucho no sería el mito gaucho, digamos, ¿no? Tres, fundamentalmente, que son la estructura ontológica fundamental del existente humano en Astrada y en Kusch, el modo de ser propio en Astrada y en Kusch, y, digamos así, el concepto de historia que ellos están discutiendo, ¿no? Me voy a detener un poco más en Kush, obviamente, porque, como les dije, soy como un infiltrado, ¿no? Y aparte porque todos conocemos a Astrada acá, y ustedes son más especialistas en Astrada que yo, así que... Em, tenemos la estructura ontológica en Astrada fundamental del existente humano, que es la pampa, ¿no? Que es el criterio paisajístico, ¿no? Está la pampa como pampa, pero también en textos posteriores al mito gaucho está la pampa granítica, está la pampa oceánica. Es un criterio paisajístico, es también la estructura anímica del gaucho, ¿no? Astrada dice que el gaucho es vagabundo 2 veces, ¿no? Porque erra en el espacio, pero también es melancólico, ¿no? Como que tiene una errancia mental, anímica, digamos, ¿no? Y la pampa es también inhóspita. También ayer Martín hablaba de la pampa como límite y posibilidad. Yo creo que en Astrada es más posibilidad que límite. ¿Por qué? Porque el objetivo de Astrada es constituir de esa pampa un ámbito de sociabilidad verdadero, urbanizar la pampa, ¿no? Una pampa que es inhóspita porque no hay sociabilidad y transformarla en una pampa urbanizada, que no tiene que ver solamente con, obviamente, construir ciudades, sino con habitarla de forma productiva.
Ese es el destino del gaucho. Eso también es importante marcar. El gaucho en Astrada tiene un destino. Y en tanto tiene un destino, tiene un deber ser que cumplir. Pasamos ahora a Kush. ¿Qué dice Kush sobre el paisaje? Kush va a empezar a hablar del paisaje de forma contraria prácticamente. Va a decir, el paisaje es un límite. Acá algunos cuyanos aprovechan para hablar de cierto misticismo, de cierto irracionalismo de Kush, porque él dice que el paisaje es demoníaco. Pero no es demoníaco porque está hablando de un demonio. Es demoníaco porque el paisaje es el límite de lo humano. El paisaje es lo no humano, que constantemente está presionando a lo humano y tratando de avanzar sobre lo humano. ¿Sí? Kush, bueno, tiene algunas ejemplificaciones. Habla de los mayas. Dice, ¿por qué un filósofo argentino va a hablar de mayas en la década del 50? Bueno, porque Astrada también había hablado de mayas en la década del 50. Digamos. Después es cuando Kush se mete más con el mundo andino, digamos. Pero la primera aproximación, entre comillas, de Kush al pensamiento indígena es al mundo mesoamericano, digamos, no es al mundo andino. ¿Y por qué? Bueno, porque Astrada había escrito sobre el Popol Vuh. Bueno, entonces, bueno, él habla del geometrismo maya para tratar de defenderse sobre la naturaleza que avanza sobre el humano. Entonces, ahí tenemos dos perspectivas distintas sobre la estructura ontológica fundamental. Una, pasible de ser modificada por la acción del ser humano, y otra que en realidad representa más bien un límite del ser humano. Y esto también va a determinar el segundo concepto fundamental, que es el modo de ser que va a describir Astrada y el modo de ser que va a describir Kush, ¿no? Que como sabemos en Astrada es el gaucho, que es un arquetipo, que tiene un combate espiritual y afectivo, digamos, contra la Pampa, ¿no? Él se va a enfrentar al esfinge de la Pampa para cumplir su destino. Obviamente el gaucho que combate a la Pampa es el gaucho que de alguna manera cumple, es fiel a su origen, ¿no? Es fiel al poema histórico, entonces cumple su destino al enfrentarse a la Pampa. La contrafigura de Kush va a ser el mestizo, que no es solamente una discusión de figuras. Hay una diferencia fundamental. El mestizo es ambivalente, iba a decir por naturaleza, pero algo mal. El mestizo es ambivalente, punto. Se mantiene, dice Kush, en un término medio, que como todos sabemos es un concepto muy hegeliano, y es ambivalente porque no se define. El mestizo de alguna manera participa de esa bivalencia entre ser un habitante de la ciudad, pero al mismo tiempo mantener una parte del demonismo del paisaje. Por eso el mestizo es el orillero, es el que está siempre presionando sobre la ciudad más occidentalizada, digamos, ¿no? Entonces, lo importante también no solamente es la contrafigura del mestizo y del gaucho, sino también de
determinar que el mestizo, al no tener tampoco una decisión que tomar, no tiene un destino que cumplir. En ese sentido, el gaucho tiene una claridad conceptual, digamos, de lo que tiene que hacer, que en el mestizo no está. Y eso también es importante porque no hay como más quietud, ¿no? No hay dinamismo. Y el tercer concepto, la idea de la historia. Obviamente, tanto Astrada como Kusch están discutiendo el sentido historiográfico positivista. Ahora bien, eh, ¿qué es lo que le va a terminar endilgando Kusch a Astrada? Que sigue confiando en una historia dialéctica progresiva, en donde el final es la liberación. Por eso Astrada trae a colación el mito, reemplaza la historia con el mito y el mito es el que nos da la potencia para llegar hacia el final de la historia. Cuyo va a decir que no hay nada de todo eso. En realidad, lo que hay es de nuevo, una ambivalencia de verdades, una verdad de fondo y una verdad ficcional. La verdad ficcional es la verdad propia de la ciudad, porque en definitiva no cree en sí misma, dice Kush. Hay una verdad de fondo, que es la que siente el mestizo que se sabe partícipe de dos mundos distintos. Y Kush es un poco más directo con Astrada. Dice, construir una filosofía del gaucho desde la ciudad no es más, en definitiva, que profundizar esa verdad ficcional. Cuando el gaucho se habla del gaucho desde la ciudad, en realidad, dice él, como que no deja de ser un folclorismo provinciano y nada más. No hay ahí un sentimiento verdadero de lo que se es, ¿no? Kush es más amplio en la crítica. Y él ahí mete la política, mete la historia. eh, Él habla de esa linealidad histórica de Rosas y Perón y dice que al final ellos, que eran mestizos, construyeron gobiernos que eran desde la ciudad. Gobiernos que al final ni ellos mismos creían que iba a resultar, porque sabían que en el fondo lo que había que realizar era más un gobierno de mestizos más que un gobierno de ciudades. Les leo una partecita de lo que dice Kush sobre Astrada. Sí, sí, ya estoy terminando. Dice, se hace una filosofía del hombre sin el hombre viviente, peculiar e híbrido que somos aquí en América. El gaucho no es más que un regionalismo anecdótico y torpe que lo convierte en un personaje de tablado provinciano. Hacer filosofía, lo que está queriendo decir Kush es que se pretende hacer filosofía sobre el gaucho, aunque desde la ciudad y no desde ese mestizaje de la ambivalencia de pertenecer a dos mundos distintos. Bueno, tres conceptos clave, o que a mi modo de ver son clave, que hablan de ese momento astradiano en la obra de Kush. Obviamente va a haber más discusiones. Y de alguna manera incluso hasta hay propuestas y contrapropuestas, porque se pueden rastrear también conceptos clave en Tierra y Figura, publicado un año después de América Profunda, en donde
Astrada creo que por primera vez habla de una cultura dual en América. Entonces, reconstruir ese diálogo filosófico también a mí me parece que es importante para reconstruir estas tradiciones de pensamiento y bueno, eh, tener una filosofía, o sea, que nos empieza a dar menos miedo el sintagma, como decían ayer, de filosofía argentina. Así que bueno, eso.